Hola, hoy nos vamos a sumergir en un libro. Bueno, un librazo. La historia del análisis económico, de Joseph Schumpeter. No vamos a leerlo entero, claro, sino que haremos una exploración, sacando las ideas clave, lo esencial. Y lo hemos pensado sobre todo como un apoyo para quienes estudian economía en la UNED. La idea es repasar conceptos clave para los exámenes. O sea, ir a lo práctico, a lo importante. Es que es una obra monumental, de verdad. Schumpeter se propuso rastrear cómo hemos intentado entender la economía, imagínate, desde la antigüedad hasta casi mediados del siglo XX. Y un matiz que él siempre recalca. Le interesa la historia del análisis, es decir, de las herramientas, de los intentos científicos por comprender, no tanto la historia económica en sí o las opiniones sin más. Exacto. El cómo pensamos sobre la economía. Y para seguir esa evolución, pues iremos por orden cronológico, por bloques. Empezaremos en Grecia y Roma y llegaremos hasta Keynes. Ujú. Y en cada bloque veremos las ideas claves según Schumpeter, y esto es importante para la gente de la UNED, lo conectaremos con las asignaturas. Historia económica mundial, la de España, micro y macro. Y al final de cada parte un mini resumen, ¿no? En plan, esto para el examen. Eso es. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos por el principio. Grecia y Roma, la antigüedad. Aquí, claro, el pensamiento económico está muy mezclado con la filosofía, con la ética, con cómo se organizaba la sociedad. Y Schumpeter se fija en Aristóteles, ¿verdad? Sí, claro. Pero busca, digamos, los primeros destellos de análisis económico real, aunque fuera básico. Por ejemplo, esa distinción que hace entre valor de uso y valor de cambio. Eso ha durado siglos. Cierto. O cuando analiza para qué sirve el dinero, como medio de cambio, medida de valor, reserva. Schumpeter valora eso como un intento analítico, aunque Aristóteles lo mezclara con juicios morales, como su famosa crítica a la usura, al interés, que consideraba antinatural. Ya. También habla de la gestión de la casa, el oikos, y su visión del comercio, que era un poco limitada, quizás. O sea que en Aristóteles ve los inicios del análisis, aunque dentro de un marco muy filosófico. ¿Y de Roma qué dice? ¿Hay análisis ahí? Schumpeter es bastante directo aquí. Dice que la gran contribución romana no es tanto el análisis económico abstracto, Ah, vale. sino el derecho romano. La definición de propiedad, los contratos, son pilares legales básicos para cualquier economía que venga después. Entiendo. Una contribución más indirecta, pero fundamental. Exacto. Eso sí, también menciona que había tratados sobre agricultura. Lógicamente, era su base económica. Vale. La conexión con la UNED aquí parece bastante clara entonces. Sí, yo diría que principalmente con historia económica mundial. Se sientan las bases de instituciones como la propiedad, los contratos, conceptos iniciales de intercambio. Son los cimientos legales de Europa. Perfecto. Pues resumimos para el examen este primer bloque. Ideas clave. Aristóteles, valor de uso versus valor de cambio. Aristóteles, funciones del dinero. Roma, importancia del derecho para la economía. Esto es relevante para el examen de Historia Económica Mundial. Vale. Damos un salto ahora. Pasamos el gran hiato del que habla Schumpeter y llegamos a la Edad Media y moderna con los escolásticos y los mercantilistas. Los escolásticos, surgen en el contexto feudal, las universidades, retoman algunas cuestiones económicas, pero siempre desde un punto de vista muy ético, muy teológico. Heredan cosas de Aristóteles, la idea de ley natural. Schumpeter analiza cómo discutían sobre el precio justo. El precio justo, sí. Buscaban un criterio de valor que no fuera solo el del mercado. Y claro, la condena de la usura. Aunque Schumpeter aquí sí que ve cierto avance analítico, figuras como Tomás de Aquino ya empezaban a matizar. ¿En qué sentido? Pues justificaban algunos tipos de interés como una compensación, por el riesgo o por lo que dejabas de ganar, el lucrum cessans. Distinguían eso de la usura pura y dura. Interesante. Y después de la escolástica, irrumpen los mercantilistas, ya en la Edad Moderna, con los Estados-nación. Schumpeter no los ve como una escuela unificada, ¿no? No, para nada. Los ve más como un conjunto de políticas, de escritos, de gente práctica, de panfletos a veces. El objetivo común era fortalecer al Estado, eso sí. Y había diferentes tipos. Sí, analiza variantes, por ejemplo, el bulionismo español, esa obsesión por acumular oro y plata físicos, como si eso fuera la riqueza. Ajá.
O el colbertismo en Francia, más enfocado en proteger e impulsar las manufacturas nacionales con intervención del Estado. Pero la idea central, casi universal, era la balanza comercial favorable, exportar más de lo que importas. Ya. Schumpeter menciona a gente como Bodin, que ya relacionó la llegada de plata de América con la subida de precios, con la inflación. Ah, mira. O Amun, en Inglaterra. Eran pensadores prácticos, pero según Schumpeter, su análisis no era muy sofisticado, muchas veces. ¿Y esto para la UNED dónde encaja? Aquí hay mucho. Es central para Historia Económica de España, la política del imperio, la llegada de metales de América, la inflación, que conecta con Bodin y la Escuela de Salamanca, aunque Schumpeter no le dé tantísimo espacio, los arbitristas. Mucho tema para España, sí. Y también para Historia Económica Mundial, claro. Al estudiar las políticas de los estados, el proteccionismo, las guerras comerciales. Vale, pues resumamos lo esencial de este bloque, para el examen. Escolástica trató precio justo y usura desde la ética. Mercantilismo buscaba balanza comercial positiva. Y acumular metales, el bullionismo. Eso. Mercantilismo priorizaba acumular metales y justificaba la intervención estatal fuerte. Esto es clave para los exámenes de Historia Económica de España y también de Mundial. Venga, dejamos el mercantilismo. Nos vamos al siglo XVIII, una época de reacción, con los fisiócratas en Francia y el gran Adam Smith. Exacto. Reacción total contra el intervencionismo mercantilista. Schumpeter le da bastante importancia a los fisiócratas, sobre todo a Quesnay y su Tableau économique. El tableau, sí. Su idea central era rompedora. La única fuente real de riqueza de produit net, de excedente, era la agricultura, la tierra. Consideraban que la industria o el comercio eran estériles, que solo transformaban o movían el valor, pero no lo creaban. Curioso. Y el tableau fue como el primer intento de dibujar cómo circulaba la renta entre las clases sociales, los dueños de la tierra, los agricultores y la clase estéril. Schumpeter lo ve como un primer modelo macroeconómico, muy visual. Y de ahí viene el laissez-faire, ¿no? De ahí su lema, laissez-faire, laissez-passer. Pedían libertad económica y proponían un impuesto único sobre la tierra, claro, al ser la única fuente de riqueza. Y casi a la vez, en 1776, Adam Smith publica La riqueza de las naciones. ¿Qué destaca Schumpeter de Smith? Porque es una figura enorme. Admira su capacidad de síntesis, la amplitud de su obra. Destaca, por supuesto, la división del trabajo como la clave de la productividad. Analiza la mano invisible, esa idea de que buscando el interés propio en un mercado competitivo se llega al bien común. Aunque Schumpeter matizó que Smith no era un fanático del laissez-faire total, ¿verdad? Exacto, lo presenta más pragmático y profundiza en su teoría del valor, la paradoja del agua y los diamantes. Señala que, aunque Smith juega con la idea de la utilidad, al final su explicación del valor a largo plazo se basa en los costes de producción, sobre todo en el trabajo necesario para producir algo. Y aquí las conexiones UNED ya se empiezan a diversificar más. Sí, aquí tocamos varias teclas. Para microeconomía estamos en los mismísimos fundamentos. Cómo funcionan los mercados, la especialización, la eficiencia, aunque sea de forma implícita, los primeros intentos serios de explicar el valor y los precios. ¿Y para historia? Para Historia Económica Mundial, el pensamiento de Smith es fundamental para entender el contexto de la revolución industrial que estaba empezando. Perfecto. Resumen para el examen de Fisiócratas y Smith. Fisiócratas creían que la tierra era la única fuente de riqueza. Quesnay ideó el Tableau économique. Smith enfatizó la división del trabajo. Y Smith introdujo la mano invisible y el mercado vía interés propio. Fundamental para microeconomía e Historia Económica Mundial. Seguimos avanzando. Primera mitad del siglo XIX. La era de los clásicos, que vienen después de Smith. Ricardo, Malthus, Say. Schumpeter la llama la primera situación clásica. David Ricardo es una figura clave aquí. Schumpeter destaca su rigor, su capacidad de abstracción. 3 grandes ideas, diría yo. A ver. 1. La teoría de la ventaja comparativa. Demuestra por qué el comercio internacional beneficia a todos, incluso si un país es peor produciendo todo. Un clásico, nunca mejor dicho. 2. La teoría de la renta de la tierra, ligada a los rendimientos decrecientes en agricultura. Las tierras mejores dan una renta extra. Y 3. Su defensa de la teoría del valor trabajo. El valor de las cosas depende de cuánto trabajo llevan incorporado. Y junto a él, Malthus y su famosa trampa.
Thomas Malthus, sí, su principio de la población. La idea tremenda de que la población crece mucho más rápido que los alimentos. Y eso lleva a la trampa malthusiana. La pobreza es casi inevitable porque cualquier mejora se la come el aumento de población. Impactante, desde luego. Schumpeter también menciona su debate con Ricardo sobre si eran posibles las crisis generales de sobreproducción. Malthus creía que sí. A diferencia de la corriente principal clásica, representada por Say. Exacto. Jean-Baptiste Say y su ley de los mercados o ley de Say. La oferta crea su propia demanda. La famosa ley de Say. La idea es que al producir algo, generas rentas, salarios, beneficios, que se usan para comprar otras cosas. Así que, según esta ley, un exceso general de oferta, una crisis de sobreproducción generalizada, es imposible. Puede haber desajustes en algún sector, pero no a nivel global. Un pilar del pensamiento clásico. Schumpeter señala que fue casi un dogma hasta que llegó Keynes. ¿Y las implicaciones UNED de estos tres clásicos? Muchísimas, y en varias asignaturas. Para microeconomía, los rendimientos decrecientes, la teoría del valor clásica, la ventaja comparativa de Ricardo. Para macroeconomía, la ley de Say es fundamental para entender el modelo clásico que luego Keynes criticará. También los primeros debates sobre las crisis. Y para historia económica mundial, la trampa malthusiana es clave para entender la dinámica de la población antes de la industrialización. Muy bien, pues mini resumen directo al grano para el examen. Ricardo, igual ventaja comparativa y renta diferencial. Malthus, igual trampa malthusiana. Say, igual ley de mercados. La oferta crea su propia demanda. Conceptos cruciales para micro, macro e historia económica mundial. Ahí es nada. Pero claro, ese consenso clásico tuvo sus críticas. A mediados del 19 surgen voces muy potentes contra el sistema, Marx y otros socialistas. Karl Marx es una figura central, evidentemente, y Schumpeter, aunque ideológicamente estaba en las antípodas, le reconoce la potencia de su sistema de análisis. Marx parte de la teoría del valor-trabajo de los clásicos, pero le da la vuelta. ¿Cómo? La usa para fundamentar su teoría de la explotación. Dice, el valor lo crea el trabajo, pero el capitalista se apropia de una parte, la plusvalía, pagando al obrero solo lo necesario para subsistir. La plusvalía, concepto clave. Schumpeter analiza también su visión del materialismo histórico, su teoría de que las crisis son inevitables en el capitalismo, el concepto de ejército industrial de reserva, el paro, para mantener bajos los salarios, y su predicción de que la tasa de beneficio tendería a caer. Un análisis sistémico muy potente. Y además de Marx, menciona a otros críticos. Sí, habla de los socialistas que él llama utópicos, Saint-Simon, Owen, Fourier, y también de anarquistas como Proudhon. Aunque Schumpeter considera que su análisis económico era menos riguroso que el de Marx, les reconoce su importancia como críticos morales y sociales del capitalismo, y por proponer alternativas, claro. ¿Dónde conectamos esto con la UNED? Yo lo veo sobre todo en Historia Económica de España, para entender el contexto ideológico del movimiento obrero aquí, que tuvo mucha fuerza socialista y anarquista. También en macroeconomía, por las teorías sobre ciclos y crisis, que dan una perspectiva distinta. Y bueno, tangencialmente en microeconomía, al estudiar la teoría del valor-trabajo como alternativa a la que vendrá después. Vale. Resumamos lo esencial de Marx y los socialistas para el examen. Marx, valor-trabajo y plusvalía. Marx, explotación. Marx, ciclos de crisis capitalistas. Y el socialismo utópico planteó alternativas al sistema. Especialmente relevante para Historia Económica de España y macroeconomía. Y entonces, sobre 1870, llega otro cambio brutal. Un cambio de paradigma que Schumpeter considera clave, la revolución marginal. Una revolución silenciosa, pero que lo cambió todo en la teoría económica. Schumpeter destaca que tres autores, casi a la vez, pero sin copiarse, Jevons en Inglaterra, Menger en Austria y Walras en Suiza, cambiaron el enfoque del valor. ¿De qué manera? Se deja de pensar que el valor viene de los costes, de la oferta, y se pasa a la utilidad que da el bien al consumidor, a la demanda. Pero la clave no es la utilidad total, sino la utilidad marginal. La satisfacción que te da la última unidad que consumes. Ah, la última unidad. O más. Y es esa utilidad marginal, la de la última unidad, la que determina el valor, que ahora es subjetivo, y el precio.
Schumpeter ve aquí un salto hacia un análisis mucho más fino. Y este cambio de enfoque tuvo otras consecuencias metodológicas. Varias e importantes. Primero, el subjetivismo. El valor está en la mente del consumidor. Segundo, el individualismo metodológico. El análisis parte del individuo que toma decisiones. Y tercero, un uso mucho más potente y sistemático de las matemáticas, sobre todo con Jevons y especialmente con Walras. Para Schumpeter aquí nace la microeconomía moderna. La conexión UNED aquí es cristalina, ¿no? Directa y fundamental, con microeconomía. Son los cimientos de la teoría del consumidor. Utilidad marginal, total versus marginal, la base para las curvas de indiferencia, la tasa marginal de sustitución, TMS, el inicio del análisis formal del equilibrio. Vale, pues para el examen sobre la revolución marginal, concepto clave, utilidad marginal, padres fundadores, Jevons, Menger, Walras. Y el valor pasa a depender de la utilidad marginal, subjetivo. Piedra angular para el examen de microeconomía. Esto hay que dominarlo sí o sí. Después de la revolución viene la calma, la consolidación. Entramos en la fase de desarrollo y de sistematizar todo esto. El análisis neoclásico con Marshall, Walras, ya más desarrollado, y Pareto. Alfred Marshall es, para Schumpeter, el gran sintetizador neoclásico. Su gran herramienta es el análisis de equilibrio parcial. ¿Qué significa eso? Estudiar un mercado concreto, por ejemplo, el del trigo, asumiendo que todo lo demás en la economía se queda quieto. El famoso ceteris paribus. Su imagen de las tijeras de oferta y demanda, que cortan juntas para fijar precio y cantidad, es mítica. Las tijeras de Marshall, sí. Introduce herramientas superútiles como la elasticidad precio-renta cruzada para medir cuánto responde una variable a cambios en otra, y desarrolla los conceptos de excedente del consumidor y del productor, y distingue muy bien entre corto y largo plazo. Schumpeter valora mucho su pragmatismo. Mientras Marshall miraba un mercado, Walras tenía una ambición mayor. Muchísimo mayor. Leon Walras quería construir una teoría del equilibrio general. Schumpeter explica cómo intentó demostrar matemáticamente que todos los mercados de una economía están conectados y se equilibran a la vez. Suena complicado. Lo es. Se imaginó la economía como un sistema enorme de ecuaciones simultáneas, donde precios y cantidades de todo se ajustan hasta que la oferta iguala la demanda en todos los mercados a la vez. Una pasada teórica, aunque llevarlo a la práctica. Y para completar el trío neoclásico, Vilfredo Pareto. Pareto, que fue sucesor de Walras en Lausana, refina la teoría del consumidor usando curvas de indiferencia, que permiten ordenar preferencias sin tener que medir la utilidad numéricamente. Pero sobre todo, introduce el concepto de óptimo de Pareto o eficiencia paretiana. ¿Qué es exactamente? Una situación es óptima en el sentido de Pareto si no puedes mejorar a nadie sin fastidiar a otro. Schumpeter lo ve como una herramienta muy potente para evaluar la eficiencia de cómo se usan los recursos, sin meterse en si la distribución es justa o no. Separa eficiencia de equidad. La conexión UNED de todo este bloque neoclásico es Masiva, con una asignatura en concreto. absolutamente con microeconomía. Todo esto es el corazón de la micro. Elasticidades, excedentes, equilibrio parcial de Marshall frente al general de Walras, la eficiencia de Pareto, las curvas de indiferencia. Y también la teoría de la producción neoclásica que Schumpeter analiza. De acuerdo. Resumen esencial para el examen de este bloque. Marshall igual, equilibrio parcial y elasticidades. Walras igual, equilibrio general. Pareto igual, eficiencia óptimo de Pareto. Contenido central y muy preguntado en microeconomía. Y ya nuestro recorrido con Schumpeter nos lleva al siglo XX, un siglo marcado por la Gran Depresión y, claro, la figura de Keynes. La crisis de los años 30 fue un mazazo para la teoría neoclásica. Parecía que no podía explicar ni arreglar ese paro masivo y persistente. Y en ese contexto, en 1936, John Maynard Keynes publica su teoría general. Otra revolución. Schumpeter analiza cómo Keynes cambia el foco totalmente hacia la macroeconomía, hacia los grandes números agregados. ¿Cuál era su tesis principal? Que el nivel de empleo no depende automáticamente de que los salarios bajen, como decían los clásicos, depende de la demanda agregada. O sea, de cuánto se gasta en total en la economía, consumo, inversión, gasto público.
El paro masivo se debe a que esa demanda agregada es insuficiente. Hay gente que quiere trabajar al salario vigente, pero no hay demanda para lo que producirían. ¿Y qué herramientas nuevas aporta Keynes, según Schumpeter? Schumpeter destaca conceptos clave: la propensión marginal a consumir, qué parte de un euro extra de renta gastamos, el efecto multiplicador, cómo un gasto inicial del gobierno, por ejemplo, acaba generando un aumento mayor en la renta total, y su teoría de la preferencia por la liquidez para explicar por qué la gente guarda dinero y cómo eso afecta al tipo de interés. Y todo esto le lleva a cuestionar la ley de Say, ¿no? Frontalmente. Cuestiona la ley de Say y la idea de que la economía se ajusta sola siempre al pleno empleo. Lo que justifica un papel diferente para el Estado, ¿no? Exacto. Keynes justifica que el Estado intervenga activamente, sobre todo con la política fiscal, subir o bajar el gasto público y los impuestos para estabilizar la economía y luchar contra el paro. Schumpeter, aunque él no era keynesiano y tenía sus propias ideas sobre los ciclos, le dedica un análisis muy serio a la lógica y al impacto brutal de Keynes. La conexión UNED aquí es más que evidente. Clarísima. Principalmente con macroeconomía. El modelo keynesiano básico, demanda agregada, multiplicador, el análisis del desempleo, la política fiscal, la crítica a Say, es el núcleo de la macro que se estudia hoy en día. Y también es relevante, claro, para historia económica mundial, para entender la Gran Depresión y el cambio de paradigma económico que supuso. Sintetizamos lo clave de Keynes para el examen. Keynes, foco y la demanda agregada. Keynes, explicación del desempleo involuntario. Keynes, justificación de la intervención estatal, política fiscal. Keynes, concepto del multiplicador. Fundamental para el examen de macroeconomía y muy relevante para historia económica mundial. Y bueno, con Keynes llegamos al final de este recorrido cronológico por la historia del análisis económico, siguiendo la guía de Schumpeter. Hemos visto cómo han ido cambiando las herramientas, los enfoques. Si intentáramos hacer una síntesis global súper rápida de esa evolución según Schumpeter, podríamos decir, 8 grandes momentos, quizá. 1. Orígenes filosóficos y éticos, Grecia escolástica. 2. El enfoque práctico, pro-Estado, del mercantilismo. 3. Los primeros modelos que intentan ver el sistema completo, Fisiócratas, Smith. 4. La consolidación clásica, Ricardo Malthus Say, con sus temas valor, renta, población, mercados. Sigue. 5. La crítica radical de Marx al capitalismo y sus crisis. 6. La revolución marginal, que trae el subjetivismo y la utilidad. 7. La gran síntesis neoclásica, Marshall, Walras, Pareto, que formaliza el equilibrio y la eficiencia. Y 8. La revolución macroeconómica de Keynes, centrada en la demanda agregada y la intervención estatal. Viaje intenso. Y ahora, lo más práctico para quien nos escucha, sobre todo si prepara exámenes de la UNED. Lo que más puede entrar en la UNED. Lo intentamos organizar por asignatura, basándonos en este repaso y en lo que Schumpeter enfatiza. Para Historia Económica Mundial. La trampa malthusiana, sin duda. Las políticas mercantilistas y sus efectos. El contexto de la Revolución Industrial, Smith, clásicos, y el impacto y las respuestas a la Gran Depresión, contexto de Keynes. Para Historia Económica de España. El mercantilismo particular español, política colonial, La Plata. Las ideas de la escolástica sobre usura y precio justo, que tuvieron peso, y el marco ideológico del movimiento obrero, marxismo, anarquismo. Para Microeconomía. La evolución de la teoría del valor, de objetiva a subjetiva. La utilidad marginal, concepto clave. Las elasticidades de Marshall. La diferencia entre equilibrio parcial, Marshall, y general, Walras. Y la eficiencia de Pareto. Y para macroeconomía, la ley de Say y por qué Keynes la criticó, la teoría cuantitativa del dinero, que Schumpeter ya menciona con Bodin y sigue su rastro, las distintas visiones sobre los ciclos económicos, Marx, Keynes, y por supuesto, el modelo keynesiano básico, demanda agregada, multiplicador, política fiscal. Ahí queda eso, un buen mapa para centrar el estudio. Como reflexión final, podríamos pensar, ¿no? ¿De qué sirve hoy conocer todo esto? ¿Cómo entender las peleas teóricas del pasado sobre el valor, el Estado, las crisis? ¿Nos ayuda con los líos económicos de ahora? Schumpeter, yo creo, nos enseña que la historia del análisis económico no es un museo de ideas viejas, es más bien una caja de herramientas, un registro de aciertos y errores y una lección sobre lo difícil y lo fascinante que es intentar entender cómo funciona nuestro mundo económico. Sigue muy viva.
Esperamos que este análisis detallado, con Schumpeter como guía, sea un buen recurso de repaso para esos exámenes de la UNED. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión profunda.